El viernes estábamos revisando este teorema que te dice que si tienes una serie que converge condicionalmente, es decir, que la serie converge con esta sucesión a n, pero si le pones valores absolutos, la serie ya no converge. Eso significa que la convergencia sea condicional, que solamente converge así, sin valor absoluto ya no. Entonces, para este tipo de series, el orden en que vas realizando la suma es muy importante. Lo que te dice este teorema es que bajo la hipótesis de que la serie converge condicionalmente, para cualquier número real puedes reordenar la serie de manera que la nueva suma pues converja al número alfa que tú quieras. Y entonces, bueno, estábamos haciendo la demostración, ya casi terminábamos. Vamos a revisar un poco de lo que se hizo. Entonces, la serie primero la separas tomando en cuenta los términos mayores o iguales a cero y los negativos. Eso te da pues dos sucesiones que cuando las juntas pues ya obtienes la sucesión a n completa. Y algo importante que sucede con estas sucesiones es que, bueno, probamos que si esta serie converge condicionalmente, entonces las dos series de términos mayores o iguales a cero y menores que cero, ambas divergen. Esta pues va a diverger a infinito porque son términos solamente positivos. La otra a menos infinito. Bueno, la de arriba es positivos o cero. Entonces, al formar sucesiones crecientes cuando tomas las sumas parciales, la única posibilidad de que diverjan es así, que sea infinito o a menos infinito. Y usando estas dos sucesiones, pues íbamos a construir el reordenamiento. Entonces, lo que hicimos, así rápidamente, que ya no está escrito aquí todo el procedimiento en los primeros pasos, era solamente que bueno, estábamos con el caso de alfa mayor o igual a cero. Empezaba sumando términos positivos hasta que sobrepasaras el número alfa. Y eso se puede hacer porque la sucesión de sumas parciales no está acotada superiormente. Entonces aquí vas sumando términos. Dependiendo de cuánto valgan estos, pues, puede que necesites sumar solo unos cuantos o muchos, pero es una cantidad finita. Entonces estos son términos positivos. Al último término le llamábamos P subíndice N1. Y luego pues te vas regresando con términos negativos hasta que cruces del otro lado de alfa, es decir, que obtengas una suma menor que alfa. Entonces, aquí digamos que ya está sumando todos los primeros P más estos Q. A este último número le llamamos Q subíndice N1 y repetías el proceso, ¿no? Entonces, esto pues se puede definir recursivamente. Y lo que queríamos ver es que, aunque aquí no sé cuántos términos tenga que sumar y puede que siempre sean muchos, como la sucesión original tiende a cero, porque es una condición para que la serie converja, la condición del resto, que a n tiende a cero. Entonces, estos términos pk y qk también tienen que tender a cero. Y entonces aquí abajo, los sumandos que vayas agregando, pues son pequeños en algún momento. O sea, los puedes hacer menores que cierta épsilon. Y entonces lo que queríamos probar es que en la parte de abajo ya te vas aproximando a alfa, aunque vayas de ida y de regreso. Y lo importante de eso es que para cruzar del otro lado de alfa nada más sumas un término, por eso tomamos el mínimo. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver qué desigualdades habíamos obtenido. Entonces, aquí habíamos escrito que podemos definir recursivamente dos sucesiones de números naturales. Estas n's tienen que ver con las p's. O sea, dije n1 es el subíndice del último término que ocupo aquí
como el primer camino de ida. N2 pues sería el último término del segundo camino y así. Las M son para las Qs. Aquí dice QN1, pero era QM1. Y bueno, cumplían ciertas propiedades. Primero definimos S1 como esta suma solamente de términos positivos. Luego el T1, que es lo que obtienes ya al regresarte, es la suma que tenías más los términos negativos. Y así recursivamente, pues cada suma S depende del TI anterior y el TI más 1 depende del SI. O sea, porque las S van al sumar términos positivos y las T's sumar negativos. Y bueno, lo que cumplían estas sumas es que SI menos alfa, o sea, la distancia que hay de este último término donde me quedo en la suma hacia el número alfa, decía aquí que es menor o igual que PNI, que PNI pues es el último número que estoy sumando, e igual la diferencia entre alfa y TI es menor o igual que menos QMI. Por aquí abajo, porque tenemos otro diagrama que ahorita vamos a ver. Entonces tenía estas desigualdades. Y bueno, el reordenamiento que definimos de AN no lo estamos dando con una regla de correspondencia. Solamente lo describimos así, que primero sumas estos P's que utilizaste para la primera suma, luego colocas los Q's hasta QM1 y así vas alternando. Entonces, así es como vamos a reordenar toda la sucesión. Y bueno, ya habíamos dicho que lo que se acaba de mencionar hace unos minutos, que como esta serie converge, el límite de AN es 0, y usando eso, lo que probamos es que PNI, QMI también tienden a 0. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado. Ya para intentar concluir, vamos a tomar... Déjenme ver qué pasa aquí con... Bueno, vamos a continuar y ahorita aceptamos a las personas que están ahí en lista de espera. Entonces, vamos a tomar J en los naturales. Tal que si J minúscula es mayor o igual que J mayúscula, entonces valor absoluto de PNI es menor que epsilon. Bueno, falta decir aquí sea epsilon mayor que 0. Entonces voy a aplicar la definición de límite a estos dos. Tomo J en los naturales, tal que si J minúscula es mayor o igual que esta J mayúscula, entonces PNJ es menor que epsilon en valor absoluto y lo mismo para QMJ. Entonces, digamos, este J, pues es el momento a partir del cual estos números ya son menores que epsilon en valor absoluto. Esta parte de aquí abajo, este ya no lo voy a ocupar. Eran como los cuadros que teníamos aquí marcados. Este sí vamos a utilizarlo de una vez y entonces ahorita lo borramos. Son las desigualdades que teníamos arriba. Entonces lo que tengo hasta aquí es que si J minúscula es mayor o igual que J mayúscula, entonces
valor absoluto de SJ menos alfa. Como ya sabía que es menor o igual que PNJ y eso pues tiene valor absoluto menor que epsilon, pues esto sería menor que epsilon. Y lo mismo con la diferencia entre alfa y TJ. Entonces vamos a borrar esto. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? No, ninguno. ¿Todo bien, profe? Bueno, entonces ahorita continuamos, nada más déjenme ver cómo cambia esto para poder aceptar a las personas que están en lista de espera. Disculpen las fallas técnicas, que ahorita el cursor no sé por qué me lo deja como si estuviera en el iPad, pero quiero regresarlo a lo de al de la computadora. Espera un momento. Ya está. Bueno, ahora sí, después de las fallas técnicas, vamos a continuar con la demostración. Ya tengo esta parte. Y bueno, por aquí abajo nada más está escrita el reordenamiento que pusimos. Entonces, aquí quiero probar que con esta sucesión así reordenada, la serie pues, converge a el número alfa. Entonces, bueno, el problema de que no tenga aquí una regla de correspondencia es que no voy a tomar, digamos, n en los naturales para probar que a partir de el enésimo término la serie ya se aproxima a alfa con distancia menor que epsilon. Eso no lo puedo pues poner así porque no tengo regla de correspondencia, pero lo podemos escribir de otra forma. Entonces, a ver si está por aquí abajo. Bueno, aquí está otro dibujo que vamos a utilizar en un momento. Entonces, así es como se ve el reordenamiento, que voy con términos positivos hasta llegar a una suma llamada SJ. Luego me regreso con términos negativos. El resultado de la suma hasta aquí le llamo TJ y así continúo con SJ más 1, TJ más 1 y así van continuando. Y lo que sé es que la distancia de SJ alfa pues era menor que este término PNJ, pero, bueno, menor o igual le pusimos, pero PNJ pues ya es menor que epsilon, entonces por eso la distancia de aquí a alfa es menor que epsilon, y lo mismo con alfa menos TJ. Entonces lo que quiero ver ahora es lo siguiente. Dice aquí, veamos que para cualquier término B a la derecha de QMJ, o sea, en esta sucesión, digamos, por algún lado está el Q subíndice MJ mayúscula. Y entonces quiero ver que a partir de este término, en todos los que siguen, si me fijo en la suma que hay, bueno, que le estoy llamando S de B, la suma parcial, tomo un número B a la derecha de QMJ, me fijo en la suma parcial de todos estos términos, desde P1 hasta
el número B. Eso es lo que le estoy llamando S de B. Y quiero ver que esta suma, pues ya cumple que su distancia alfa es menor que épsilon. Entonces, si eso puedo ver que ocurre para todos los términos a la derecha de QMJ, pues ya estaría probando que esta serie reordenada sí converge al número alfa. Entonces, lo que voy a hacer es tomar J minúscula mayor o igual que J mayúscula e ir viendo casos. Entonces, este diagrama está más abajo, entonces lo voy a quitar de aquí. Esperemos que los casos los vayamos desarrollando bien, o sea, que se entienda. Entonces, por aquí abajo está otra vez el diagrama. Vamos a ver qué pasa con el primer caso. Entonces, imagínate que este es el QMJ mayúsculo. Bueno, entonces, los términos que puedes tomar a la derecha, pues pueden ser números P, o sea, positivos, que va sumando, o negativos. En el caso de que sea un positivo, pues puede ser uno de esta forma de NJ más 1, NJ más 2, o sea, los primeros que va sumando hasta antes de pasar a alfa, o que sea de la forma N subíndice J más 1, que es el último que vas a sumar. Entonces voy a separar en estos dos casos. Si B es un positivo de los primeros, o sea, de los que son de esta forma NJ más 1 hasta, pues aquí se ve feo, pero es NJ más 1 menos 1, o sea, el anterior a este. Ahorita estaría como que este caso son los que quedan por aquí. Entonces B es alguno de estos. Si eso ocurre, pues la suma hasta B tiene que ser menor que alfa, porque el único término de esta forma que sobrepasa alfa es el último. Y a su vez, esta suma hasta el número B es mayor que TJ. Bueno, aquí le podríamos poner mayor o igual, porque podría ser que aquí estés incluyendo a ceros. Entonces nos quedaría así. Y ahora, pues a partir de esta desigualdad, yo sé que alfa menos S de B, menos la suma, es menor o igual que alfa menos TJ, pero esto de acá para J mayor o igual que J mayúscula, ya habíamos dicho arriba que es menor que épsilon. Sí, creo que seguimos con fallas. Déjenme ver qué se puede hacer. A ver, voy a pausar la grabación. A ver, entonces estábamos en el primer caso. Decía que si B es de los primeros positivos, o sea, bueno, todos excepto el último, con estos, en mi construcción, todavía no sobrepaso a alfa. Entonces se tiene que cumplir que la suma hasta el número B, en este caso, sea menor que el número alfa, mayor o igual que TJ, porque estoy partiendo de aquí y después voy sumando estos términos mayores o iguales a cero. Y entonces tengo que alfa menos S de B es menor o igual que alfa menos TJ, pero alfa menos TJ es el que ya habíamos dicho que es pues menor que épsilon en valor absoluto. Entonces aquí, pues hasta le puedes poner el valor absoluto si quieres, porque esto es
mayor que cero. Alfa siempre es mayor que los TJ. Y acá también, ¿no? O sea, alfa es mayor estricto que SDB. Pues ahí le podrías agregar el valor absoluto. Entonces, en este primer caso ya tengo que la suma tiene distancia alfa menor que epsilon. El segundo caso que tendría es si B tiene esta forma, o sea que es uno de los positivos que sumo hasta el final del camino para llegar a la derecha, o sea, sobrepasar alfa. Entonces, lo que cumpliría en este caso, si B es PNJ más 1, pues es que la suma hasta B es mayor que alfa, así es como definimos bueno, en esta construcción, que el último término es el que sobrepasa alfa, pero la suma hasta B es lo que llamábamos SJ más 1. Entonces, igual si resto S de B menos alfa, pues eso es lo mismo que SJ más 1 menos alfa. Y nuevamente esto de aquí, pues para toda J mayor o igual que J mayúscula ya se cumplía que esto es menor que epsilon. Entonces, en esta parte también puedes pues, agregar el valor absoluto porque ya son términos positivos. Entonces, eso sería el análisis de los primeros dos casos. O sea, cuando tomas que el número B en tu sucesión es de los positivos. Entonces, vamos a ver qué pasa con los negativos. O sea, tengo el caso ahora que este B sea alguno de los Qs que sumo antes del último. O sea, desde subíndice MJ más 1 hasta el anterior a este, que es MJ más 1 menos 1. Entonces pasa algo similar. La suma en este caso, como B no es el último Q que agregué, la suma hasta aquí tiene que ser mayor o igual que alfa. El último es el único que sobrepasa alfa hacia la izquierda. Entonces tendría que alfa es menor o igual que la suma hasta este número B. Y esa a su vez es menor estricto que SJ más 1, que es donde me había quedado, digamos, en la suma anterior. Aquí sí le puedo poner menor estricto porque pues estos Qs que voy sumando son menores que cero. Si le pongo menor o igual, pues no pasa nada, pero aquí sí se da la desigualdad estricta. Y entonces la distancia de la suma a alfa, digamos, ¿cómo se vería esto? Si este es el B, hasta aquí quedaría S de B. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que la distancia de S de B a alfa pues, es menor que la distancia desde SJ más 1 hasta alfa, pero ese ya sabía que era menor que epsilon. O sea, todos estos casitos se resumen en que lo que les decía la clase pasada de que si yo ya sé que en los extremos la distancia que tengo hacia alfa es menor que epsilon, pues en todos los pasos intermedios también tiene que ser menor que epsilon. Es lo que estamos haciendo aquí, comparando siempre con alguno de los extremos. Y entonces en el último caso, si B es un número de esta forma, Q, no sé, MJ más 1, pues entonces la suma hasta B es lo que llamamos TJ más 1, y eso por definición es menor que alfa, es lo que cumplía este último número. Es el primero que sobrepasa, bueno, cuya suma es menor que alfa. Y ya si resto S de B y alfa, pues como S de B es lo mismo que TJ más 1, me quedaría esta igualdad. Y esta diferencia otra vez tiene valor absoluto menor que epsilon. Entonces, a partir del momento donde estos
QMJ y PNJ ya sean menores que epsilon en valor absoluto, ya toda la suma se va a quedar encerrada ahí. Es lo que estamos viendo con todos estos casos. Y ya mi conclusión de esto, pues como vi que a partir de cierto índice o de cierto término, todas las sumas parciales ya tienen distancia alfa menor que epsilon, pues podría concluir que la nueva serie sí converge a alfa. ¿Hay alguna pregunta que tengan de esta parte o de la de arriba? Creo que no, todo bien. Entonces, de este teorema, pues está un poco complicada la escritura. De hecho, si lo revisan en libros, pues lo normal es que nada más te platiquen como que la construcción del paso uno y paso 2 como lo estábamos haciendo la clase pasada, y ya te dicen, pues como la sucesión de positivos y la de negativos converge a cero, pues de ahí ya se sigue que el reordenamiento converge a alfa. Porque pues escribirlo, aparte de que pues llevaría varias páginas en un libro de texto, pues muchas veces sería complicado que el estudiante pues entendiera bien así con todos los índices necesarios y entonces eso normalmente no lo escriben en los libros de texto, pero con lo que nos tenemos que quedar nada más es con esa idea de qué manera se va reordenando la sucesión para que la serie sí converja a alfa. Entonces, bueno, algo que no vamos a hacer como demostración aquí, pero que podríamos comentar un poco cómo se hace, pues es que no solamente puedo definir reordenamientos que converjan a un número real, sino también que diverjan. O sea, podría poner un teorema que diga, si a n converge condicionalmente, entonces existe un reordenamiento tal que pues esta nueva serie diverge y puedes hacer que diverja a infinito o a menos infinito. Por ejemplo, si yo quiero que diverja a infinito, bueno, ahorita ponemos otra cosa aquí. Si quiero que diverja a infinito, pues podría, por ejemplo, fijarme otra vez en las dos series de positivos y de negativos. Entonces parto de la serie de positivos y, por ejemplo, pues voy sumando hasta que esto sobrepase al uno. De hecho, más que al uno, que sobrepase a 1 más el primer término negativo que tenga.
Entonces ahora, en lugar de regresarme hasta el 0 o hasta cierto número, solamente voy a poner el primer negativo. Aquí sería con menos. Y como hice que esto llegara hasta después de 1 menos Q1, cuando le resto Q1, pues estoy por encima del 1. Y ahora lo que podría hacer es seguir sumando términos positivos hasta que sobrepase al 2. Y de hecho a 2 menos el Q2 para que cuando me regrese con Q2, pues ya esté por arriba del número 2. Y luego voy sumando otros términos para sobrepasar al 3. Pero de manera que cuando yo le agregue el Q3 que es negativo, pues esté por encima del 3 y así me puedo seguir. Entonces, aunque esté usando muchos más positivos seguramente que negativos, como esto lo voy a hacer una cantidad infinita de veces, una cantidad numerable, sí voy a ocupar a todos los negativos y también a todos los positivos. Y esta serie reordenada, pues va a diverger a infinito. El camino como que de las sumas parciales se vería así. Entonces, hacia menos infinito podría ser algo similar. Y si quiero que esta serie diverja, pero pues que no sea infinito ni a menos infinito, pues podría solamente decir, escoge tu número negativo favorito, bueno, tus dos números favoritos en la recta. No sé, le pones aquí menos 7 y 8. Y vas sumando términos positivos hasta que sobrepases al 8. Luego, pues te regresas con negativos hasta que estés detrás del menos 7. Y así construyes recursivamente el reordenamiento. Pues ahora otra vez te vas para acá, sumando los términos positivos necesarios para llegar al 8. Y entonces el camino que seguiría esta sucesión de sumas parciales, pues sería algo así. Entonces esta sucesión de sumas parciales, pues no va a poder converger, porque siempre pues está alternando entre números que están entre menos 7 y 8. Entonces puedes reordenar la serie de manera que quieras. Lo único que se está usando en todos estos casos o en todas estas construcciones, pues es que la serie de términos mayores o iguales a 0 y de términos menores que 0 divergen. Entonces, como no están acotadas, siempre puedes juntar los términos que necesites, una cantidad finita, para sobrepasar el número que tú quieras. Entonces, mientras la serie sea condicionalmente convergente, sí es muy importante el orden, porque al reordenar puedes obtener pues, lo que sea. ¿Alguna duda que tengan de esto que se acaba de comentar? Sí se medio entiende la idea de estos reordenamientos. Sí, que se entiende. Entonces, bueno, escribir cada uno de estos resultados o de estas pruebas, pues sería algo pues similar e igual de extenso seguramente a lo que hicimos antes. Entonces, pues no tendría mucho caso porque nos llevaría bastante tiempo, pero bueno, es algo que se puede hacer. Y entonces, bueno, lo que vamos a intentar demostrar a continuación es este resultado de aquí. Si yo tengo una serie que converja absolutamente,
ahí ya no tengo problemas con reordenar los términos de la serie. O sea, aquí lo que va a suceder es que no importa el reordenamiento o la reordenación que hagas de la sucesión, aquí sí vas a obtener siempre el mismo resultado y la nueva serie va a seguir convergiendo absolutamente. Entonces, pues es una diferencia muy importante entre la convergencia condicional y la absoluta. Entonces, esta serie AN podría tener términos positivos o negativos. Por ejemplo, que tú tengas que AN es 1 - 1/4 más 1/9 menos 1/16, etcétera. Entonces, esta serie de aquí, pues la podemos definir con una regla de correspondencia. Sería -1 a la n más 1 sobre n cuadrada. Entonces, antes de ver la prueba de este teorema, pues vamos a poner este ejemplo. Entonces, tengo esta serie. Si solamente quiero decir que converge, pues como es una serie alternada y los términos de la sucesión convergen a cero, pues con eso ya podría garantizar, usando teorema que probamos la clase pasada, no pasada, sino la semana pasada, teorema de Leibniz, que pues esta serie sí converge, pero pues esta serie además de que converge, pues converge absolutamente. Y eso lo vimos con el criterio de la integral. O sea, aquí yo sé que si le pones valores absolutos, lo único que sucede es que el -1 a la n más 1 desaparece. Entonces, esto ya sabemos que sí converge. En el criterio de la integral vimos que para cualquier exponente real mayor que 1, esta serie sí es convergente. Entonces significa que la serie original converge absolutamente. Y entonces lo que te dice el resultado que vamos a probar a continuación, pues es que aquí sí puedes reordenar como tú quieras. Y obtienes el mismo valor en la suma. Entonces no importa que aquí haya términos positivos y negativos, no hay problema con reordenar porque la serie es absolutamente convergente. Y bueno, si nosotros quisiéramos como hacer la demostración del teorema anterior con una serie absolutamente convergente, pues el problema es que si la serie converge absolutamente y te fijas en la serie de términos positivos, pues esa también converge. Entonces ahí, por más que vayas agregando términos positivos,
esta serie tiene una sucesión de sumas parciales que sí está acotada superiormente. Entonces ahí pues no vas a poder extenderte hacia el número real que tú quieras. Y lo mismo con los negativos, ¿no? También, tanto la serie de términos positivos como la de negativos son convergentes y entonces sus sumas están acotadas. Entonces vamos a intentar probar esto. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sí, tengo una. Ajá. Pero bueno, justamente cuando hablamos de la suma de k igual a 3, por ejemplo, hasta infinito de de una sucesión a n, también hablamos de la sucesión de sumas parciales, pero sería como que el primer término es a la 3, el segundo es a la 3 más a 4 y así. Ajá, para cualquier serie que empiece en cierto número natural, puedes definir sus sumas parciales, como mencionas, o sea, empezando nada más desde el índice que se está considerando en la serie. Ok, gracias. Y en el chat preguntan que, dice, aunque estén acotadas a cualquier número alfa entre las cotas, sí se podría llegar. Pues a ver si entendí esta parte. Ajá, si yo me fijo en la sucesión, bueno, en la serie de términos positivos, sería esta de acá. Esa serie de términos positivos, pues también va a ser convergente, digamos que converge a un número alfa. Ese es el límite de las sumas parciales. También los negativos, pues, tienen una serie que converge. Digamos que esto converge a un número beta, es menor que cero. Y entonces en la recta, pues tendrías y cero, alfa y beta. Y entonces, bueno, supongo que la pregunta es si para los números que estén entre estos beta y alfa, sí podría reordenar para llegar a esta X. Bueno, la respuesta es que no. El argumento rápido sería que pues vamos a probar en el teorema que no importa cómo reordene, pues la serie completa va a converger al mismo número que convergía la serie original. Entonces, bueno, eso es lo que me diría el teorema, que no es posible que reordene y obtengan valores distintos en la serie. Y la justificación aquí, sin ver el resultado del teorema, pues sería que, por ejemplo, yo sí puedo comenzar con términos negativos para sobrepasar esta X hacia la izquierda. Luego, en la construcción, pues tengo como todavía posibilidad de avanzar todo esto con positivos, entonces seguramente sí puedo encontrar positivos que crucen del otro lado de la X, pero el problema es que si ya ocupé todos los negativos que hacen que la suma llegue hasta acá, lo único que me queda de negativos son unos cuya suma es este pedazo de aquí. Entonces, como que de negativos, aunque me queda una infinidad, su suma ya es muy pequeña.
Y en cambio de positivos, si solamente he ocupado esta parte, pues no hay manera de compensar todo esto con lo de acá. O sea, si quiero seguir haciendo esta construcción, va a llegar un momento en el que no me voy a poder regresar y cruzar nuevamente con negativos del otro lado de la X. Entonces, aunque ocupe todos los que sobran, o sea, la infinidad desde cierto índice en adelante, ya no va a ser suficiente para mi construcción. Y nuevamente ahí tiene que ver que como esta sucesión ya no está acotada, conforme yo le voy quitando términos a la suma parcial, pues obtengo una cota cada vez mucho más pequeña. Entonces, bueno, eso sería la falla ahí en la construcción. Entonces vamos a intentar demostrar esto de aquí. A menos que haya alguna otra pregunta. Bueno, para demostrar este teorema, pues vamos a probar primero un lema, creo que bastante sencillo. Bueno, espero que así sea. Tengo una serie absolutamente convergente, n en los naturales, y un conjunto finito de números naturales, pero todos los números que tiene este conjunto J son mayores que n mayúsculo. Entonces, lo que me dice este lema es que si yo sumo los elementos AN con n en este conjunto, o sea, por ejemplo, que tú tengas n igual a 85. Entonces, el conjunto J es un conjunto finito de números que están por arriba del 85, ¿no? Es lo que te dice ahí las hipótesis. Y entonces, lo que se menciona aquí únicamente es que si yo hago la suma de estos términos a 86, a 89, etcétera, o sea, los que tienen índice en el conjunto J, pues esto, primero dice es menor o igual que la suma de los valores absolutos, que aquí nada más es desigualdad del triángulo. Pero pues también me dice que pues es menor o igual que el resultado de esta serie. Entonces es como que, bueno, sonaría como que muy evidente que aquí nada más está sumando 4 y aquí está sumando todos los números desde el 86 o desde n más 1. Y pues la prueba también debería ser así sencilla. Entonces para la demostración únicamente me voy a fijar en el máximo de este conjunto J, máximo de J. Y eso querría decir que el conjunto J es un conjunto finito, está contenido en los números, con el conjunto de números naturales n, que son mayores o iguales que n más 1, que es el primer natural que podría estar aquí, y menores o iguales que m. Y ya de aquí, pues si tomo la suma de AN con N en el conjunto J, por desigualdad del triángulo, dijimos que pues ya tendrías esta desigualdad. Puedes aplicar desigualdad del triángulo porque pues, es un conjunto finito.
Y luego, pues aquí puedes comparar con la suma desde n igual a n más 1 hasta m mayúscula. Entonces, como j está contenido en el conjunto de naturales entre estos dos, aquí tendrías pues más sumandos o exactamente los mismos. Y como son términos positivos, bueno, mayores o iguales a 0, esta suma es mayor o igual, estarías agregando posiblemente otros términos. Y esto ya si lo comparas con el valor de la serie, sería menor o igual, porque ya sabemos que si sumas términos mayores o iguales a 0, las sumas parciales forman una sucesión creciente. Y entonces el límite de eso pues es el supremo. El supremo del conjunto de las sumas parciales. Entonces con eso ya tendríamos el resultado, que si comparas esta suma finita con su valor absoluto afuera, pues es menor o igual que el valor de toda la serie a partir de n más 1. ¿Alguna pregunta de aquí? Que si puedo repetir lo del supremo. Sí, vamos a poner un poco más de este paso por aquí abajo. En general, si an es mayor o igual a 0 para toda n en los naturales, y ese n es la suma parcial desde k igual a 1 hasta n de acá. Entonces, Sn, la sucesión de sumas parciales, es una sucesión creciente Entonces esto, bueno, es algo que ya habíamos observado en algún otro resultado cuando vimos que si tienes una serie de términos mayores o iguales a 0, que la serie converge si solo si la sucesión de sumas parciales está acotada superiormente. Entonces, lo que ya probamos, que fue solamente usando el resultado para sucesiones, es que esta serie converge si solo si Sn está acotada superiormente. De hecho, vamos a poner aquí, sabemos que. Si les repito, este resultado pues solamente fue usando que justo para sucesiones monótonas, en este caso crecientes, la sucesión
converge si solo si está acotada superiormente. Y además, pues el resultado de la serie, que es el límite cuando n tiende a infinito, de estas sumas parciales, pues es el supremo de los términos de la sucesión. O sea, ese es el resultado para sucesiones. Bueno, vamos a ponerle aquí Sn y abajo le ponemos en términos de la suma. Entonces, si tú tienes una sucesión creciente, que en este caso es de las sumas parciales, y está acotada superiormente, pues el límite de esta sucesión es el supremo del conjunto, que pues equivaldría a poner el supremo de estas sumas. Con n en los naturales. Entonces, de aquí vamos a... Eso es lo que estamos ocupando, que si son términos mayores o iguales a 0, pues la serie es igual su suma al supremo de las sumas parciales. Y en particular, pues lo que tendríamos es que para cualquier suma que hagas, pues eso es menor o igual que el valor de la serie completa, ¿no? Aquí vamos a ponerle n mayúscula. Entonces, en realidad, bueno, esto es lo que estamos ocupando aquí. Ya podría deshacerme de esta igualdad que aparece abajo, pero o sea, en lo que se resume esto sería que si yo estoy sumando términos mayores o iguales a 0, pues justo una suma parcial va a ser menor o igual que la suma de todos los términos. Entonces sería la comparación que estoy usando aquí, que intuitivamente pues sería más o menos claro, ¿no? Si yo sumo una cantidad finita, que si sumo todos, este tendría que ser mayor o igual. Y la justificación pues, más formal sería esto de aquí abajo. ¿Alguna otra pregunta que tengan de aquí? Entonces, siempre que tengas valores absolutos, pues puedes poner una desigualdad de este tipo. ¿No hay alguna otra pregunta? Entonces, este lema, cuando lo necesitemos en la siguiente demostración, pues, vamos a recordar cómo se aplicaba. Pues ahí nos va a quedar un conjunto finito de números que sabemos que son mayores que cierto número fijo n mayúscula. Y entonces lo que dice el lema es que puedo comparar esta suma finita de números mayores que n con la serie de todos los números
mayores que n con valor absoluto. Entonces, este es el resultado que queremos demostrar. Que si tengo una serie que es absolutamente convergente, entonces no importa cómo la reordene, siempre voy a obtener el mismo resultado en la suma. Y la nueva serie pues va a seguir convergiendo absolutamente. Entonces, bueno, ya teníamos este ejemplo que pues yo creo que lo vamos a pasar para abajo después. Entonces, por ahora, para que no nos estorbe, lo voy a dejar la parte de arriba. Vamos a ver cómo se puede demostrar esto. Entonces, Bn sé que es un reordenamiento de An, es decir, tienes la sucesión original, la serie, bueno, cuando la reordenas, pues estos Bn siguen siendo términos de la sucesión que tenías arriba, nada más que pues, no sabemos en qué orden estén. O sea, por ejemplo, pues aquí puedes tener A1, A35, A8, A3, A2, y quién sabe qué términos aparezcan por aquí. Entonces yo ya sé que la sucesión AN, perdón, la serie AN converge. Y me gustaría probar, digamos, si le llamo L al límite, bueno, al valor de la serie, quiero probar que la serie Bn pues también converge al mismo resultado, al mismo L. Es decir que el límite de las sumas parciales esto es L. Es lo que me gustaría hacer. ¿Eso cómo quedaría en términos de épsilon y desigualdades? Bueno, la L es el valor de la serie. Entonces quiero que la serie completa menos esta suma, esto es lo que quiero hacer menor que épsilon. Yo lo que sé solamente es que bueno, la serie de AN converge y también con valores absolutos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podría utilizar, pues es una desigualdad similar, pero con AN. O sea, yo sí sé que la serie completa menos la suma de algunos términos, digamos desde K igual a 1 hasta M, esto sí lo puedo hacer menor que épsilon. ¿Qué significa eso? O sea, si tú quitas algunos términos de la sucesión original, desde A1 hasta AM, la distancia hacia el valor de la serie completa, esto sí es menor que épsilon. Y quiero demostrar algo similar cuando yo quito algunos términos de la nueva sucesión, o sea, del reordenamiento. Entonces, lo primero que se me podría ocurrir hacer es para poder usar una desigualdad como la que está aquí abajo, pues me voy fijando dónde aparecen estos términos desde A1 hasta AM en la sucesión de abajo. O sea, puedo ir identificando, aquí está A1, A2, A3, A4 y todos los necesarios hasta AM.
Entonces, digamos que como es una cantidad finita, tiene que haber un índice tal que desde B1 hasta Bn, digamos, ya incluya a todos los de aquí arriba. A1, A2, hasta AM. Entonces, bueno, de lo que está aquí, vamos a recapitular un poco. Yo sé que la serie de AN sí converge. Entonces, eso me dice que existe un número natural tal que siempre que tome m mayor o igual que este número, la distancia de la suma parcial al límite es menor que épsilon. Y entonces yo quiero probar algo similar, pero poniendo aquí la sucesión de sumas parciales para las b's. Y no sé, pues, de qué forma estén ordenadas estas. Entonces, lo que dije es, puedo considerar un número, bueno, déjenme cambiarle, aquí le voy a poner n y abajo m. Entonces, este es A1, ay, espere, nuevas fallas técnicas. Este es AN. Entonces, puedo considerar un número m mayúscula tal que los términos desde A1 hasta AM mayúscula, bueno, más bien B's, B1 hasta BM, incluyan a A1 hasta AN. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues simplemente me fijo en qué lugares ocupa cada uno de estos términos en el reordenamiento y entonces el máximo de los índices donde estén estas A1 hasta AN es la M que estoy buscando. Y ese máximo sí existe porque es una cantidad finita nada más. Entonces, a partir de cierto momento, pues ya están cubiertos estos N elementos aquí abajo. Y entonces, ¿qué es lo que me gustaría hacer con esto? Pues quiero probar que la suma completa, o sea, de la serie de ANs, menos todos estos desde B1 hasta BM, también es menor que épsilon. Y ven, bueno, ¿qué problema tengo con esto? Vamos a ver. Aquí yo podría decir, pues si le quito desde B1 hasta BM, sería como que le estoy quitando todos los términos AN, bueno, desde A1 hasta AN mayúscula. Este está N. Y aparte le estoy quitando algunos más. ¿Cuáles más? Pues estos que no tomé en cuenta. Con I en cierto conjunto de índices. Entonces yo sé que este resultado ya es menor que epsilon cuando le quito nada más los A's, desde A1 hasta AN.
y le estoy quitando un poco más. Entonces diría, bueno, esto debería estar más cerca de del valor de la serie. Pero el problema que tengo aquí, el principal problema, pues es que no puedo hablar nada más de la diferencia de esta serie, o sea, esta suma infinita con esta suma finita, y decir, me quedan estos términos que están encerrados y todos los demás aquí a la derecha. Y luego ya ves cómo lo sumas. Porque como esta serie pues no tiene valores absolutos, todavía no he probado realmente que pueda sumar en el orden que yo quiera, es lo que quiero demostrar, y que eso no afecte el valor de la suma. Entonces, si yo dijera, bueno, me quedan estos términos y cuando lo sumas ya es más pequeño que sumar todos los demás. Si no he definido un orden en cómo lo voy a sumar, pues eso sería incorrecto porque estaría utilizando lo que quiero demostrar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para solucionar el problema de que sí sé qué términos le estoy quitando, pero quién sabe en qué orden, va a ser lo siguiente. Bueno, ahorita lo vamos a escribir ya todo bien. Esta resta de aquí le voy a agregar, dirían un 0, que es la suma de los primeros n términos. Esto lo voy a sumar y restar. Y bueno, puedo aplicar desigualdad del triángulo y me quedaría esto así. Entonces, ¿por qué quiero meter este término de aquí? Pues porque esta diferencia es la que sí sé que puedo hacer menor que épsilon o menor que épsilon entre 2. Ese es por definición de que esta serie sí es convergente. Y en la de acá, pues ya son sumas finitas. O sea, aquí lo que estaría restando, dice, es la suma desde A1 hasta N. Son los términos que están en azul. Y la suma de todos los Bs. Entonces, si yo resto la suma completa desde B1 hasta Bm, que sería todo lo que está aquí, y le quito la suma de estos A's, que son lo que está marcado en azul, pues solamente me quedaría una cantidad finita de términos. Y pues tengo que ver cómo hacer que esa suma sea menor, por ejemplo, que épsilon entre 2 también. Pero como ya es una suma finita, pues ahí sí puedo cambiar el orden. Seguimos otra vez con fallas técnicas. Entonces, bueno, vamos a pasar a la parte ya formal para ir explicando esto nuevamente. Entonces, bueno, si nos perdimos un poco con alguna parte de aquí, pues ahorita que lo veamos ya en la parte formal, espero que quede más claro. Entonces, primero, voy a definir Sn como la suma de los, bueno, la suma parcial para AK, desde K igual a 1 hasta N. Tn es la suma parcial para las Bs, es el reordenamiento. Y lo que estoy suponiendo es que esta serie ya converge absolutamente. Entonces, en particular, la serie converge y le llamo L a su límite. Entonces, lo que quiero demostrar aquí es que la nueva serie, reordenada,
también converge al mismo límite L, es decir, que el límite de las sumas parciales es este término L. Entonces lo quiero hacer con definición de límite de sucesión, con epsilon mayor que 0. Pues, tomo epsilon mayor que 0. Y bueno, sé que tanto la serie como sin valor absoluto y con valor absoluto convergen, porque estoy con una serie absolutamente convergente. Entonces puedo aplicar la definición de límite ya con esta epsilon. Entonces sé que existe n en los naturales. Pues por un lado que cumple que la serie de AN menos la suma parcial hasta n mayúscula es menor que epsilon entre 2. Digamos, tendría una N1 que cumple esto, una N2 que cumple la definición para la serie con valores absolutos. Y si tomo el máximo de las dos, pues tendría una N que me sirve para ambas series. Pero esta diferencia de aquí, pues nosotros ya habíamos probado en un teorema que si tú tienes una serie convergente, pues equivale que converja desde n igual a 1 a que converja desde el número que tú quieras. Entonces, una serie converge si solo si la otra. Y aparte, la diferencia entre las dos series la puedes calcular solamente quitando o agregando los términos en los que difieren. Entonces, esta igualdad siempre la tenemos cuando la serie es convergente, fue lo que nosotros demostramos. Y entonces le podría poner valor absoluto de ambos lados. Pero pues lo que está aquí a la izquierda ya es positivo, bueno, mayor o igual a 0. Entonces bastaría con que le ponga valor absoluto a lo que está a la derecha. Entonces ya tengo estas dos desigualdades. Ahora vamos con lo que mencionaba antes dice, sea m en los naturales, tal que cada uno de los términos desde A1 hasta AN, los que estoy sumando aquí arriba, aparezca entre los términos B1 hasta Bm. Entonces ahí era lo que comentábamos antes. Seguimos con estos errores. A ver. De que eso lo puedo hacer porque como A1 hasta AN es una cantidad finita de términos, pues bastaría con que yo localice cada uno. O sea, te fijas cuál es el término A1, lo seleccionas, buscas A2, A3, A4 y así todos. Y entonces cuando hayas encontrado a todos los términos desde A1 hasta AN, pues tomas un número natural tal que entre B1 y BM ya estén incluidos todos estos. Entonces eso pues sí lo puedo hacer. Digamos, imaginemos que aquí está A1, A2, y así. Hasta esta parte de aquí, ¿hay alguna duda? Sí está claro que sí puedo encontrar esta M porque es una cantidad finita de términos los que tengo que buscar.
Sí, todo bien, profe. Bueno, dicen que se podría volver a repetir que lo último, lo de esta M, ¿o qué parte? Yo tengo aquí arriba, usando la definición de convergencia, que hay una suma parcial desde A1 hasta AN mayúscula, cuya distancia al valor de la serie es menor que epsilon entre 2. Y entonces quiero utilizar estos términos para la desigualdad ya con las Bs. Entonces, la sucesión Bn es un reordenamiento de la original AN. Entonces, eso quiere decir que entre los términos de aquí, bueno, son los mismos que la sucesión original, nada más que en otro orden. No sé cuál sea el orden, pero lo que vamos a hacer es, me fijo dónde quedan los términos A1 hasta AN en el reordenamiento. Entonces pensemos que aquí está A1, luego busco dónde está A2, A3. Entonces me fijo en el, digamos, puede ser el máximo de los lugares donde se encuentren estos términos A1 hasta AN. Y ese es el que le voy a llamar M mayúsculo. Entonces tomo un número natural, M, que cumpla que entre los términos desde B1 hasta Bm, que es un reordenamiento de la sucesión original, se encuentren estos que estoy sumando arriba. Entonces podría ser que alguno de estos quede en un lugar muy adelantado, pero como es una cantidad finita, pues siempre va a haber algún momento a partir del cual ya cubría estos elementos desde A1 hasta N. Y entonces, ¿por qué quiero hacer esto? Pues, bueno, principalmente porque quiero usar esta desigualdad. Entonces, para este número M en mayúscula, es para el cual quiero probar que la suma parcial ya tiene distancia hacia el valor de la serie menor que epsilon. Entonces aquí yo creo que vamos a escribir, antes de revisar qué es lo que sigue, que no es mucho. O sea, lo que vamos a intentar demostrar es que si m es mayor o igual que esta m mayúscula, entonces la serie original menos esta suma parcial es menor que epsilon. Que esta suma parcial es a la que le hayamos llamado Tm. Entonces, si yo tomo m, yo creo que con mayor o igual me basta. Mayor o igual que esta m mayúscula, o sea, estaría por acá la m. Pues yo sé que existe, dice, un conjunto finito de índices n mayores o iguales que n más 1, tal que si yo resto pues, la suma completa desde B1 hasta Bm, o sea, sería la suma de todos estos términos, y le quito la suma desde A1 hasta N, que son los que están marcados. Bueno, primero, como las Bs otra vez son un reordenamiento,
Pues todos estos términos que me sobraron siguen siendo ciertos AIs. O sea, este es A subíndice algo. No sé cuánto sea el índice de aquí. Pero al ser reordenamiento, todos estos términos pues siguen siendo algún A de la sucesión original. ¿Cuál es el detalle aquí? Nada más es que si resto todos estos Bs que siguen siendo términos de la sucesión original menos A1 hasta AN, pues lo que obtengo son más términos de la sucesión original, pero cuyo índice siempre es mayor o igual que n más 1. ¿Por qué? Pues porque todos los anteriores son los que ya quité. Entonces la diferencia entre estas dos, que son sumas finitas, lo puedo ver como una suma justo de los términos que me sobraron. Y eso es un conjunto finito porque nada más estaba considerando desde B1 hasta cierto Bm. Entonces, esta resta la puedo reescribir así, como una suma de elementos de la sucesión original, pero con índices que siempre son mayores o iguales que n más 1. Entonces aquí hasta podemos poner que, bueno, no, ya está aquí directamente, que pues los otros desde el 1 hasta n son los que ya se quitaron. De aquí, ¿alguna pregunta que tengan de esta parte? A ver, vamos a ver qué hacer con esta suma. Entonces, si yo le pongo valor absoluto a esta diferencia, bueno, eso ya dijimos que es igual a la suma de ciertos términos acá. Y aquí es donde puedo ocupar el lema. Porque estos términos acá, pues todos sus índices son mayores o iguales que n más 1. Entonces, esta suma finita, yo la puedo comparar con la serie completa, desde k igual a n más 1 hasta infinito. Y esta es la que ya había dicho aquí arriba, que es menor que epsilon entre 2. Entonces, los términos que me sobran aquí, al ser pues ya elementos con índice mayor que n mayúscula, esta diferencia, o sea, estos términos que me sobraron, son menores o iguales su suma que el de la serie a partir de n más 1. Eso es menor que epsilon entre 2. Y entonces, ahora sí, regresando a mi idea original, de hecho aquí yo creo que el TM mejor le ponemos el significado que tenía. Esto que habíamos definido como TM era la suma parcial. Entonces, esta diferencia, que es la que quiero hacer menor que epsilon, pues puedo agregar el término que habíamos dicho, la suma desde A1 hasta AN, la resto y la sumo, aplico desigualdad del triángulo, pues igual aquí en lugar de TM vamos a poner la suma, y esta parte de aquí, pues es la que ya acabamos de decir, que era menor que epsilon entre 2, son los términos que me sobraron, y esta parte, pues es lo que al principio ya teníamos también que era menor que epsilon, usando la convergencia de la serie AN. Entonces cada uno de estos es menor que epsilon entre 2, entonces ya la diferencia completa es menor que epsilon, y esto lo estamos probando para toda m
mayor o igual que M mayúscula. Entonces ya con eso pues tendríamos la conclusión que el límite de las sumas parciales sí es el valor de la misma serie, es decir que la serie de Bn pues coincide con la serie de An. Nos falta ver una pequeña parte de esto, bueno, del teorema. No sé si haya alguna pregunta o quieran que antes de concluir repasemos lo que se ha hecho de aquí. Digo, al fin que de lo escrito, pues no es tanto. Vamos a revisar entonces qué fue lo que se hizo aquí. Entonces, a ver. Ay, otra vez. ¿Qué es lo que quería probar? Pues que si yo tengo una serie absolutamente convergente, puedo reordenarla como quiera y obtengo el mismo resultado a la hora de sumar. O sea, la serie también sigue convergiendo y de hecho converge al mismo número real. Eso siempre y cuando pues la serie sea absolutamente convergente. Entonces, ¿cómo probamos eso? Yo sé que la serie original sí converge, le estoy llamando L al límite. Y quiero probar que la nueva serie, con el reordenamiento, sigue convergiendo al mismo límite L. Es decir, que las sumas parciales forman una sucesión que converge a este número real. Y entonces eso lo queremos hacer usando la definición de sucesión convergente, o sea, con epsilon mayor que 0. Entonces, primero aplico la definición de que estas dos series sí convergen. Entonces, tomando el máximo entre dos números naturales, uno que me da cada definición, puedo tomar un natural que cumple que la serie de los ANs menos esta suma parcial es menor que epsilon entre 2, y la serie de los valores absolutos también menos esta suma parcial es menor que epsilon entre 2. Entonces, de hecho, esto se cumple a partir de cierto índice, pero me basta con tener uno. O sea, no necesito todos los demás para mi demostración. Entonces, para la diferencia de aquí abajo, esta diferencia es igual a la serie desde n más 1. Es una ecuación que ya habíamos probado, siempre que la serie sea convergente. Pero pues ya si tienes una serie nada más de valores absolutos, pues le puedes quitar el valor absoluto de afuera. Entonces tienes estas dos desigualdades por ahora. Y entonces lo que yo decía en mi idea es que pues quiero restar la serie completa de los ANs menos una suma parcial de los Bs y ver que eso es menor que epsilon. El problema de las Bs es que no sé en qué orden aparezcan los términos originales, pero al menos puedo encontrar un índice, que es el que estoy llamando M mayúscula, tal que en este reordenamiento, desde B1 hasta BM, ya me aparezcan los primeros términos que estaba sumando aquí arriba. Entonces, yo sé que si le quito a la serie completa estos primeros términos,
La diferencia ya es menor que epsilon entre 2. Pero me falta ver qué hago con los que me sobraron, que ya son elementos con índice mayor que n, porque desde A1 hasta n son los que están seleccionados aquí. Entonces, lo primero que digo nada más es que si me fijo en esta resta de todas las Bs, desde B1 hasta Bm, y le quito los primeros As, que son los que están ahí marcados en azul, pues lo que me queda son otros términos de la sucesión que voy a sumar, pero con índices mayores que n mayúscula. Y es un conjunto finito. Entonces, no sé cuáles sean, pero lo importante aquí es que son mayores que n más, bueno, mayores o iguales que n más 1 y que solamente es una cantidad finita. Entonces, si le pongo valor absoluto aquí, uso el lema que habíamos probado antes y me dice que el valor absoluto de esta suma es menor o igual que toda la serie de valores absolutos a partir de n más 1, y eso es lo que ya habíamos dicho arriba, que es menor que epsilon entre 2. Entonces, digamos que lo que estoy diciendo es que estos que me sobraron en verde son ya menores que epsilon entre 2 cuando los sumo. Y ya para la diferencia que sí quiero acotar, agregué este término, separo usando desigualdad del triángulo, y justo lo que me quedaría es esta parte de la derecha es lo que acabamos de ver que es menor que epsilon entre 2, y lo de la izquierda que serían toda la suma, bueno, toda la serie menos los primeros términos. Este también habíamos escrito que es menor que epsilon entre 2 por la convergencia, y ya tendría que, pues todo es menor que epsilon, o sea que las sumas parciales para las b's siguen convergiendo al mismo límite. Eso significa que pues ambas series son iguales. Y ya para concluir, ¿qué me falta demostrar de lo que decía el teorema? Ya probé la igualdad, ya probé que pues esta serie sí converge, pero no he dicho por qué converge absolutamente la serie de las BNs. Bueno, eso es bastante rápido. Es lo único que nos falta. Entonces falta mostrar que esta serie converge absolutamente. Es decir, que la serie con valores absolutos converge. Pero, si eso es muy rápido, porque si me fijo, bueno, yo tenía que Bn es una reordenación o un reordenamiento de An. Si le pongo valores absolutos, pues esto va a ser un reordenamiento de la sucesión con valores absolutos. Lo sigues reordenando igual, nada más que todo con valor absoluto. Y yo ya sé que esta serie sí converge, entonces pues también convergería absolutamente, porque si le pones valor absoluto aquí, pues no afecta nada. Entonces, como esta es una serie absolutamente convergente, lo que probamos al principio, o sea, lo que hicimos hasta aquí, es que para cualquier reordenamiento de una serie absolutamente convergente, pues el reordenamiento converge y converge al mismo valor. Entonces aquí diríamos que estamos deduciendo de la primera parte que este reordenamiento pues también converge, y de hecho sabríamos que pues, igual será esta ecuación. O sea, lo único que hicimos aquí fue aplicar lo ya demostrado a la serie con valores absolutos. Y con eso ya tendríamos todo el teorema demostrado.
¿Alguna pregunta que quieran hacer de aquí?